¿Cómo están Tú todos? siempre ahí con tus angelitos detrás, ¿no? Qué Ah, maravilla. Qué bueno saludarte. lo mismo Alejo, súper contenta aquí con este tema porque es que yo pienso que hoy vamos a pedirle permiso a la gente para romperle muchas creencias relacionadas con los ideales, Sin duda, porque nos dicen, es que usted tiene que tener ideales. sin duda, sin duda que sí. Y yo creo que eso a veces implica desmontar muchísimas cosas que por supuesto hemos ido, digamos que, sedimentando poco a poco, anclando en muchas creencias, en muchas situaciones de vida y que nos llevan, por supuesto, a que de verdad tengamos muchos inconvenientes en la vida si no entendemos esta palabra ideal. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Qué son los ideales, Glorilla? Primero que todo, un ideal es una idea que yo tengo en la mente, es una idea. Entonces, ¿qué sucede con los ideales? A mí me gustó mucho el día que comprendí que los ideales son enemigos de la felicidad. ¿Por Bien, qué? Porque cuando yo tengo un ideal de algo, es una idea que se formó en mi mente de acuerdo con mi sistema de creencias de cómo debería ser alguien o una situación. Entonces, por ejemplo, algo que lleva mucho a las personas a sufrir porque mi mamá no fue como debería ser una mamá, es porque hay un ideal de cómo debería ser una mamá. Realmente no hay nada escrito que diga las mamás deberían ser así. ¿Por qué? Porque todos venimos en un proceso diferente de aprendizaje, entonces a todos nos corresponde vivir una experiencia diferente. Ser mamá no es algo que diga debería ser así, así, así. Entonces, muchas veces la gente está triste porque alguien me decía un día, Gloria, y mi mamá que fue bipolar, siempre estuve enferma, siempre estuve medicada, entonces yo no tuve mamá. Yo le dije, sí tuviste mamá, de pronto no cumpliste el ideal de mamá que nos han dicho que debería ser, pero si mamá claro, sí tuviste, claro. ¿cierto? Mira, ahí hay una pregunta que nos están haciendo muy importante. ¿Cómo diferenciar un ideal de un propósito? Y yo creo que el ideal muchas veces se viste de eso, de algo que uno quisiera lograr alcanzar, pero que muchas veces parece precisamente inalcanzable, precisamente porque de acuerdo con ese tipo de cosas se busca una perfección en unos modelos que nos pusieron, unos patrones tan complejos a veces de seguir, mientras que ese propósito, pues obviamente es válido seguirlo, pero sin la necesidad de aferrarnos de una manera casi que irracional a tratar de llegar a ese punto del ideal. Yo reemplazaría esa palabra ideal por aspiraciones. ¿Qué te parece eso, Glorilla? Yo pienso, Alejo, que tendrían que ser unas aspiraciones, da un alto sentido, que tenga, que de verdad nosotros sí debemos tener un norte y debemos tener un foco, ¿cierto? Así es. El tema que Alejo es que si yo tengo una aspiración, eh, yo tenga claro que si no la logro, el problema no es que no la logre, Ujú. el problema es que eso me impide ser feliz. Claro. Y muchas veces nos enfrascamos en esas discusiones, porque obviamente como no logramos alcanzar eso que representa el ideal, por ejemplo, hablemos de esa persona ideal que yo me sueño, y entonces obviamente me crea una cantidad de expectativas que definitivamente muchas veces son mucho más allá de lo que podemos encontrar, y eso hace que se desborden en esas expectativas de pronto eso que estábamos buscando, esos momentos de equilibrio, de paz, de serenidad interior, simplemente porque nos quedamos buscando eso que nos pintaron como lo ideal, pero obviamente es bien difícil llegar allá, ¿no crees? Alguien necesita una pregunta muy chévere. ¿Cuál es la diferencia entre ideal, sueño y propósito? Entonces y también meta, porque aquí también están las metas. Entonces, por ejemplo, necesitamos un foco para poder saber el propósito hacia el que estamos apuntando, qué es lo que esperamos lograr. Por ejemplo, yo ya estoy definiendo cuáles son los talleres que vamos a hacer en el segundo semestre. Uh ¿Por -huh, qué? uh Porque -huh. que entonces yo no puedo decir mañana, venga, vamos a hacer un taller el sábado, averigüemos si el 10 Hotel está disponible, miremos si San Diego está disponible. No, había que hacer una planeación para poder llegar a cumplir eso. Sin Correcto. embargo, ¿qué pasa? Si yo no lo puedo hacer, por ejemplo, no se pudo hacer el taller ese día, nos enfermamos
enfermamos, apareció otra pandemia y cerraron todos los hoteles, lo que haya sido, o lo queríamos hacer en un hotel, pero no se puede en ese hotel. Eso no nos va a impedir a nosotros cumplir con nuestro propósito, que es tener satisfacción en nuestras vidas, sentir paz. Todo lo que te quite la paz hacía parte de un ideal o de una meta. Y les voy a poner un ejemplo. Hay dos hombres. Uno tiene una meta y el otro tiene un propósito. Y los dos salen a caminar hacia una montaña a la vez. El que tiene una meta, tiene la meta de llegar allá en 3 horas. Entonces se la pasa todo el camino mirando el reloj que no le va a alcanzar el tiempo. Entonces no ve los árboles, no ve el agua, no ve los animales, está angustiado pensando que no va a llegar porque tiene una meta. Y el que tiene un propósito, tiene el propósito de disfrutarse el paseo mientras llega a la montaña. Entonces, el que tiene el propósito disfruta el paisaje, disfruta los animales, disfruta. Se pueden demorar lo mismo, se pueden demorar lo mismo. Y el que iba con un propósito llegó tranquilo y el otro llegó estresado, con gastritis, con colitis, angustiado. Cuando nosotros vamos es por una meta o vamos lo otro Alejo. Te voy a hacer una pregunta. A ver, En este momento de la vida, ¿cuáles son tus sueños? qué buena pregunta. Eso fue a mansalva. No, yo pienso que Eso fue por la espalda. hay sueños personales, hay sueños, por supuesto, familiares, hay sueños incluso, yo me atrevería a decir, de sociedad y de país. Entonces yo creo que cada uno de esos sueños está enmarcado dentro de un contexto determinado. Si hablo de sueños personales, bueno, entonces me encantaría estar viviendo en ese sitio que me soñé como la casa de campo, y bueno, son cosas, pero que finalmente uno va proyectando de acuerdo a lo que en ese momento y a través de sus experiencias haya podido vivir, para luego proyectarlos. Pero, esos sueños yo creo que dependen mucho de comprender que en verdad lo único seguro es lo inseguro y que muchas veces la incertidumbre es la única certeza. Entonces, cuando entendemos eso, no nos mortificamos porque esos sueños tengan un plazo de caducidad o una fecha de caducidad, sino que esos sueños los vamos alimentando en nuestro día a día con ingredientes maravillosos que nos permite cada instante. Yo creo que después de vivir ciertos momentos, uno dice, cada segundo, cada segundo es tremendamente importante en la vida de nosotros, porque ese segundo es precisamente un presente y ese presente lleva inmersas muchísimas cosas que hemos venido viviendo y tratando de trascenderlas, pues vamos enfocándonos hacia eso que queríamos, pero sin que nos quedemos en la frustración porque no haya un plazo, insisto, para lograr esos Exacto. sueños. Entonces tú puedes, digamos que tenemos un sueño parecido, ojalá no caemos viendo la misma casa, tener un espacio de una casa de campo bien agradable, que es más con mi esposo, ya la tenemos dibujada, todos los días nos mandamos la foto. Eso no significa que no disfrutamos lo que tenemos en este momento, que estamos esperando ser felices el día que tengamos esa casa. No, hoy nos disfrutamos todo. Sin embargo, ¿cómo estamos trabajando por eso que deseamos tener? Pues ahorramos, agradecemos, nos sentimos felices, porque cuando uno está feliz y agradecido atrae las cosas. Entonces, soñar se vale cuando usted también está actuando. Entonces usted Claro, actúa, no solamente sientes a soñar, como cuando hacen los benditos mapas de los sueños, que son totalmente válidos. Sin embargo, usted haga un mapa de los sueños y coja un cheque de $1 millón, péguelo del techo del cuarto, péguelo del vidrio del baño, péguelo detrás de la puerta y se levanta a las 11 de la mañana, mira el cheque, va y orina y sigue roncando. Pues no, no va a pasar. ¿Sí? claro, tienen que ser sueños realizables, pues por supuesto, dentro de un marco de posibilidades. Digamos que todo potencialmente es posible y que en nosotros está la posibilidad de llegar a concretar
eso que identificamos como el potencial. Pero evidentemente hay momentos en que la duda nos acompaña, en que la confianza se pierde y por eso es tan importante aprobarnos primero nosotros, empezar a entender que detrás de esos sueños, de esos ideales también hay un sentido de vida que nos lleva a que al final vayamos en una dirección concreta. Lo importante, yo pienso que más allá de todo esto es mantener el foco. Por momentos ese foco se pierde, por supuesto, porque hay muchos distractores y alguien decía lo contrario a la atención es la distracción y yo creo que eso es muy cierto. Cuando se nos va el enfoque es cuando esas energías se van diluyendo poco a poco y yo creo que hay que mantener firmeza, rectitud, certeza y fe con que todo esto se va a dar. Y otra cosa, Alejo, que yo me he dado cuenta, y es que a veces nosotros terminamos sin darnos cuenta, cumpliendo los sueños de otros. Sí, Entonces, también siempre preguntarnos, ¿este es mi sueño? ¿De verdad este es mi sueño? ¿Este es mi deseo? Y decir siempre, yo me dispongo a hacer esto. Sin embargo, si esto no se cumple, esto no me va a impedir a mí ser feliz. Esto claro. no me va a impedir a mí estar agradecido. Porque entonces te vas de una desilusión en otra. Por ejemplo, yo le tengo pánico, se los voy a contar aquí, entre los Confesión. 242 que estamos aquí, le tengo pánico a la gente que me dice, maestra divina, eres mi maestra, mi tesoro, preciosa, mujer llena de magia, mujer llena de amor. Le tengo pánico. Tú eres una bandida. Porque esa no es la gente, esa no es la gente que te va a dar después permiso de equivocarte. Claro. Porque las personas cuando te ensalzan, que eso es de la ignorancia, Sí, sí, porque es que cuando tú dices, es que a mí me desilusionó tal persona porque hizo esto, lo que te desilusionó fue el ideal que tenías de esa claro, persona. O sea, vos claro. crees que porque yo dicto charlas, hablo de inteligencia del corazón, me encanta el tema de Los Ángeles, soy amiga de Alejo, no me da ni pecueca, pues sí me da pecueca, o sea, te me tengo que bañar, ¿cierto? Entonces, qué desilusión, qué desilusión. Claro, claro. Entonces, ¿qué hace? La ignorancia es la que hace que tú te crees un ideal de las cosas, de las personas, de las situaciones. ¿Y qué hace esa misma ignorancia? Cuando tú no cumples el ideal, esas mismas personas que te ensalzan y que te alaban son las que te van a apedrear. Entonces, por eso yo digo que le tengo tanto miedo a Así eso y a no. Por eso es tan importante que nosotros definitivamente, Alejo, y parte de no hacer parte de los ideales de nadie es permitir que nos vean en esta humanidad. Por eso a mí me gusta que me vean en esta humanidad. Yo he visto, más que todo después de la pandemia, el surgir de un montón de coaches, de facilitadores y de gente vendiendo humo. O sea, es. la felicidad, porque no me incluyo porque yo estaba en esto desde antes de la pandemia de mucho rato. Estábamos en esto hace rato. Porque es más, mis papás lo conocen a usted hace 40 años por ahí. Y mi mamá dice que era todo flaquito. Y mi mamá, hace rato, lo que hace rato estás al servicio. Entonces, empezó a emerger un grupo de gente que le quiere decir a los otros lo que los otros quieren escuchar. Como cuando a una persona donde una divina y la divina le dice que hay un moreno enamorado de ella o que se va a ganar la lotería. Entonces, no, porque nos están diciendo lo que queremos escuchar. Claro, claro, y aprovechan eso. Y eso es bien interesante lo que estás diciendo, Glorilla, porque obviamente una cosa es la admiración profunda por otro ser, pero otra cosa es la adulación, que cae muchas veces en rasgos de falsedad. Y por supuesto, es cierto que hay que temerle a ese tipo de personas que yo creo que a veces nos ensalzan demasiado, nos endiosan demasiado, sobre todo cuando son escuchadas, y definitivamente al final obviamente hay sorpresas grandotas, pero eso hace parte de la trampa de los ideales, ¿no? De la trampa de las expectativas, porque nos vamos generando una serie de proyecciones que muchas veces pueden ser positivas y en presente, pero otras cosas lo único que hacen es simplemente llevarnos a entender que hay profecías autocumplidas y que de verdad empezamos a digamos, desdiferenciarnos de lo que no somos en un momento determinado. Esas desdiferenciaciones nos llevan a entender que en verdad tenemos que renunciar a roles,
a cosas que hemos asumido y que de hecho no nos corresponden y que muchas veces en ese mundo de las expectativas y los ideales hace que nos perdamos en un mar de confusiones que yo creo que definitivamente nos alejan de esto. Pero ahí lo importante también, Gloria, es entender que precisamente cuando esos ideales no se cumplen, viene otra palabrita que generalmente se deriva de esta, frustración. Entonces, ¿qué pasa con Exactamente. la frustración? Entonces, cuando me siento frustrado, ¿qué pasó? Perdí la capacidad de ser feliz porque mi felicidad dependía de lo que pasara afuera. Claro, Dependía, el yo estar bien, en mi bienestar, dependía de las cosas de afuera. Y la idea es que nosotros podamos, sí, eso suena de verdad, de pronto suena muy romántico, suena muy lindo, sin embargo se los voy a decir. Repetirnos estas palabras todos los días. Yo me dispongo a hacer esto. Si la vida tiene otros planes, si Dios tiene otros planes para mí, yo acepto ser feliz con lo que hay, ser feliz con lo que hay. Y eso implica que, Alejo, me encanta decir esto, convertirnos en MacGyver espirituales. MacGyver se volaba de la cárcel con un fósforo. Pues pucha, MacGyver se volaba de la cárcel con una cerilla y con un pedacito de servilleta. Entonces eso yo es siempre digo, peligroso porque se van calculando tiempos, ¿no? Y verá MacGyver espirituales, o sea, que tengamos la capacidad nosotros con lo que hay, agradecer, valorar, porque ¿qué pasa? Si yo agradezco y valoro, la vida me va a dar más de lo mismo, o sea, así digamos que la vida no nos da nada, hay una cosa que se llama ley de correspondencia, claro. entonces nos metemos es en una frecuencia de recibir, porque si yo tengo un ideal, por ejemplo, Alejo, los ideales son del ego, Ujú. los ideales son del ego, entonces yo tengo un ideal de que a mi vida llegue un hombre rubio, de ojos claros, que se peine así. Así me gustaban cuando estaba joven. Rubio, de ojos claros, peinadito así de ladito con el cabello castaño claro, con mirada profunda, seductora, que fuera bien enigmático, o sea, bien caremierda, para yo sentir que era muy interesante, para yo en mi ego sentir qué hombre tan interesante. Eso era, hoy lo veo y yo salgo corriendo. ¿Por qué? Porque el ideal que era de mi ego, que era el que necesitaba yo en ese momento para sufrir, ya no es ya no tengo un ideal. Entonces, ¿qué digo? Yo tengo claro que en una relación con una persona, de verdad yo me sentiría muy cómoda con esto y con esto, y el estuche no quiere decir que no importa, que Claro. me guste. Sin embargo, si no mide 1,90, no tiene ojos claros y cabello castaño claro, no quiere decir que no vea la oportunidad porque no hace parte del ideal. Qué bien Los eso. ideales nos Qué impiden ser bueno. felices. Sí, porque es que yo creo que ahí se pierde mucho de la magia. Y la magia, yo creo que es dar energía a lo que definitivamente nosotros estamos queriendo y a lo que nosotros estamos proyectando. Cuando uno pone la energía en eso, entonces generalmente es capaz de verter sobre eso que está proyectándose toda esa cantidad de dones, de talentos, de posibilidades, de manifestaciones que finalmente se cristalizan, se materializan en eso que estamos buscando. Pero lo hemos dicho varias veces, no porque no lo logremos en determinado momento, significa ya, nos frustramos. Ojo, porque cuando nos frustramos también estamos hablando de que estábamos relacionándonos desde los apegos con eso que confundimos como ideales o como aspiraciones genuinas. Y los apegos entonces siempre nos van a llevar a problemas de tipo gastrointestinal, a problemas del colon, a gastritis, a pancreatitis, a problemas de mala absorción de los alimentos, etcétera, porque ese tercer centro, ese tercer chakra de energía necesita manifestarse como diciendo, venga, vuelva hacia mí, y es la manera en que el cuerpo tiene la intención de llamarte la atención para que vuelvas allí, y entonces se nos olvida que eso del tercer centro se resolvía en el cuarto centro. Eso, dicho de otra manera, es que ese apego se resolvía en la capacidad curiosa y hasta paradójica de estar entregándonos con generosidad y gratitud. Yo creo que esa palabrita, aunque la usemos mucho, nunca va a ser suficiente. Y Alejo, algo muy importante porque alguien dice que también podemos caer en la resignación. Es verdad, es verdad. Entonces empezamos a confundir, volvemos a lo mismo, con el maravilloso mantra que nos enseñaron, Sí, luche, luche, luche por lo que vale la sí, pena. sí. Entonces,
Estamos penando por algo por lo que estuvimos luchando, un desgaste total de energía. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de comprender lo que la vida nos está mostrando, porque seguimos inmersos en un sistema de creencias que las cosas deberían ser así. Entonces, todo nos dijeron que debería ser así. Si usted tiene una pareja, su pareja debería ser así. Si usted tiene una mamá, su mamá debería ser así. Todo lo que usted piensa que debería ser así. Yo una vez iba a tomar una decisión y fue mi amado Gonzalo Gallo, que yo estaba hablando hace mucho rato, por ahí unos 20 años, y le dije, Gonzalo, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y Gonzalo me dijo, ¿no sabes qué hacer o estás perdiéndote en el deber ser y el querer ser? Entonces yo le dije, ah, eso es lo que me pasa, entre el deber ser y el querer ser. Y me dijo, entre el deber ser y el querer ser, haz el querer ser, Epa. porque eso es lo que tu ser te está dictando. Mm. Porque el deber ser es lo que tú estás pensando hacer para darle gusto al resto. Para vivir la vida que los otros quieren que vivas y de la manera como quieres que la vivan. A mí me encantó ese libro, ya lo he mencionado muchísimas veces, Morir para ser yo, de Anita Murjani, de cómo esta mujer Por aquí finalmente lo se da tengo. cuenta. Dale, dale, sigue Exacto. hablando. Finalmente esa mujer se da cuenta de que cuando está a punto de morirse y que realmente describe también luego su muerte, ella se da cuenta de que en verdad estaba viviendo una vida empeñada, estaba viviendo una vida para los demás y por los demás, y cuando decide regresarse se da cuenta, bueno, ahora sí, tengo que vivir sin miedos, tengo que vivir mi vida de acuerdo a mis sueños, a mis aspiraciones mayores. Y entonces ahí ya dijiste una cosa, no es resignarse, es pasar más bien de la conmoción a la aceptación y de esa manera empezar a encauzar las causas, que es donde llegan las causalidades y es donde pasamos de ser ejecutantes a ejecutivos. Y yo creo que si logramos entender esa diferencia tan sutil, nos vamos enmarcando en una cosa que nos va a hacer grandes como personas, pero sobre todo nos va a hacer entender que somos partícipes e integrantes de una serie de vínculos, de una urdimbre, de una red perfectamente bien tejida en la que apenas nosotros somos una partecita y que muchas veces es ahí donde encontramos que nuestros sueños no son solo los nuestros, sino los sueños de una colectividad que al final se proyecta con la fuerza del grupo, que es mucho más allá que la sumatoria de las partes que componen ese grupo. Es decir, que potencializamos muchísimo más lo que podemos hacer cuando entendemos que estamos viviendo dentro de esa comunidad que nos proyecta y al mismo tiempo nosotros proyectamos. Por ejemplo, Alejo, hay hasta en todos unos ideales, hay unos ideales de hijos. Los papás tienen un ideal de hijos. El hijo que no dé trabajo, el hijo que haga las tareas, el hijo que ojalá sea el mejor estudiante, el hijo que toca guitarra, que toca piano, la niña que baila ballet, o sea, hay un ideal. Y los Claro. papás se empiezan a sentir frustrados cuando ven que sus hijos no están cumpliendo el ideal de lo que ellos querían, porque incluso a veces los papás se reúnen casi que a competir con el hijo que más clases asiste, que más cosas hace, que más notas saca, o sea, hacen de los hijos unos ideales para sentirse felices y pensar que es que hay que sentirse orgullosos. Yo viví una experiencia, Alejo, que me das permiso, la cuento, con Claro. Santiago, con mi hijo, con Santiago Sarabia, que es el psicoanalista. Santiago a los 7 años lo teníamos en un colegio muy exigente, que en ese momento decían que era el mejor colegio de Antioquia por pruebas de IFES. No voy a decir el nombre porque pronto me demandan. Entonces, muy exigente, con un estrés muy grande y empezaron a decir, hay que darle Ritalina, hay que darle Ritalina. Entonces le mandaron evaluación neuropsicológica a Santiago, se le hizo evaluación neuropsicológica con el Instituto Neurológico de Antioquia, nosotros hicimos nuestra evaluación, esa es la dinámica, el colegio hace una evaluación, el médico hace una evaluación y todas se entregan en sobresellado. Y después cogen y la revisan y sacan el diagnóstico. El día, Santiago tenía 7 años, el día que el papá y yo fuimos por ese diagnóstico, efectivamente nos dijeron, Santiago cumple con todos los requisitos para un déficit de atención, tiene déficit de atención, ojalá en algún momento ustedes decidan medicarlo, porque yo estaba completamente en desacuerdo de medicarlo, yo estaba en desacuerdo. Fuimos al colegio, llevamos los papeles, entonces efectivamente dijeron,
lo tienen que empezar a medicar o se lo tienen que llevar del colegio. Pensaron pues que como estaban en el mejor colegio, yo iba a decir, ay, no, yo le dije, perfecto, nos los llevamos del colegio. ¿Cómo así? Me dijo la directora, yo le dije, hagamos una cosa, vea. Primero se toma la Ritalina usted, le dije a la directora, después se lo dije a la coordinadora, después la toma usted, y enseguida le dije a la psicóloga, después usted. Y a la que lo alcance se la da y pasa por encima de mí. Pero si a mí me toca salirme de trabajar y sentarme a acompañarlo a hacer tareas, lo voy a acompañar. Mira, Llegan, perdónalo, yo termino aquí, cierro. Llegamos a la casa, me acuerdo muchísimo que estaba muequito y salió con una sonrisa. Como le habían hecho tantos exámenes y tantas cosas, llegó y dijo, ¿qué dijeron? Ya el papá y yo habíamos hablado y el papá estuvo de acuerdo. Yo le dije, no le vamos a decir que tiene un déficit de atención, porque entonces vamos a llegar a todos los colegios. Ay, el niño tiene un déficit de atención, no me le exija. Ay, mire, es que el niño tiene un déficit de atención, póngamelo adelante, pongan las tareas fáciles. No le vamos a decir. A mí se me ocurrió en el momento, no le decimos. Y no le dijimos a Santiago nunca que tenía un déficit de atención. Cuando llegamos, dijo, ¿qué dijeron? Y yo le hablé así a lo buena paisa, pues. Hijo, que usted no tiene un déficit de atención, que usted lo que tiene es una pereza a la berraca para estudiar. Porque si tuviera déficit de atención, no sería capaz de jugar Play 3 horas seguidas. Le dije yo, no, yo le dije, no tienes nada. Con mucho esfuerzo. Santiago, todos sus años del colegio, nunca fue el estudiante estrella, brillante, era el que mejores relaciones tenía, todo el mundo lo quería, las profesoras lo amaban, se llevaba bien con los compañeros. Santiago termina 11 y en el colegio les hacen una evaluación de coeficiente intelectual y aptitud para ver para qué carreras era bueno. Oh, sorpresa, cuando nos llaman y nos dicen, Santiago tiene un coeficiente intelectual casi rayando en un niño superdotado porque tiene una gran inteligencia emocional. Hoy terminó su carrera de psicólogo a los 21, se terminó como psicoanalista a los 25. Hoy yo digo, Dios mío, todo lo que lloré, yo pero lo es que la perseguí, yo cosa, me trasnoché. a veces en los mismos diagnósticos está el tratamiento. Déficit de atención, ojo a eso, porque es que la gente confunde eso con simplemente la capacidad de concentrarse, de tener una buena capacidad de aprendizaje y memoria, es decir, de que sus capacidades cognitivas estén perfectamente bien, pero muchas veces el déficit de atención es la falta de atención de esos papás a esos niños. Tú tomas un momento, una decisión y dices, nada, por encima de todo, yo me voy a quedar con él y voy a estar con él. Que posiblemente, de hecho, muchos de esos niños con déficit de atención lo único que están diciendo es, póngame bolas, párenme bolas aquí, aquí estoy. Y entonces levantan la mano de alguna manera. Pero cuando la atención es brindada, entonces empieza a reemplazar el Xbox o el Play, que están secretando dopamina continuamente de una manera que se desborda. Es muy importante que haya dopamina para ver excitación, pero cuando se desborda la dopamina ya genera un efecto nocivo, que es lo que normalmente ocurre en esos chicos. Entonces, claro, para los papás a veces es muy fácil dejarlos ahí con el Play y con el Xbox, porque obviamente significa tenemos un rato en el que, como dijiste, está 3 horas entretenido allí y nosotros podemos seguir haciendo nuestras cosas. Pero ¿cuántos circuitos neuronales se anularon precisamente porque solamente se siguió una vía espichando esos botoncitos y mirando los muñequitos allá al frente en la pantalla? Entonces, fíjate que como detrás de todo eso a veces nos dejamos rotular y nos ponen aquí una cosa que se llama eso, déficit de atención, Porque no es el niño ideal. actividad, o hay una cosa donde se le llama más elegantemente disritmia cerebral mínima y resulta que eso es una cosa muy elegante para decirlo, pero Eso es es que estrato 6. claro, simplemente lo que estamos diciendo es que se perdieron esos patrones frecuenciales y entonces obviamente se extravió en una cosa que posiblemente no era significativa, no iba a proyectarlo de otra manera y entonces se confunde con ese ideal de hijo o de persona que debería ser. Efectivamente, pues yo no me salí de trabajar pues para sentarme a estudiar con Santiago. Claro, Sin embargo, a nivel de claro, familia, claro. generamos mecanismos para ayudarle, para haciéndole cuestionarios de los cuadernos. Yo me la pasaba esa recomendada, esa sí la puedo decir, en una cacharrería que hay en el hueco que llama la Cacharrería Praga. Yo allá me compraba todos los rompecabezas, todos los jueguitos de cubitos, de cositas, de todo, para que él se pusiera a armar cositas, legos y todo. Y eso
hombre, por Dios, hoy es un adulto absolutamente brillante, organizado, centrado. Yo digo, siquiera yo no le dejé dar Ritalina, porque Alejo, yo empiezo a investigar y encuentro que un libro que se llamaba Los niños de la Ritalina, que hablaba de los niños de Estados Unidos que les habían dado Ritalina, cómo la mayoría se habían suicidado en la adolescencia. Y encima de eso encuentro que el médico que habló del déficit de atención con hiperactividad, pues dijo que eso era mentiras. Es así, es tal Se cual. Mira, retractó. mira lo que tú hiciste, es que me parece, por un lado, súper valiente que cuentes la historia. Me encanta además porque yo creo que nos damos cuenta de que somos simplemente esos seres humanos que nos estamos enfrentando en el día a día a mil situaciones y que no existe un manual específico de educación para los hijos porque cada hijo es un universo completo. Pero cuando tú, en cambio, lo sacas del Exos y lo metes en esto de los jueguitos y de los cubos y de las formas, entonces estás generando una inteligencia espacial, una inteligencia motriz, una inteligencia del lenguaje, una inteligencia de la comunicación, una inteligencia verbal, y fíjate cómo estás estimulando todas las áreas que después Howard Gardner llama las inteligencias múltiples, que nos permiten a nosotros identificar que detrás de ese, entre comillas, déficit de atención estaba ese genio en potencia que estaba esperando simplemente que alguien lo encauzara y lo dirigiera a aquello que no era la trampa de los ideales, sino más bien a ser un chico feliz, un chico contento, un chico alegre, pero sobre todo un chico que era reconocido, es decir, que era llevado a su grupo nuevamente, a su núcleo, porque la gran mayoría de las veces estos niños se sienten alejados del grupo. Ajá. Y entonces, cuando no se sienten pertenecientes a su tribu, obviamente empiezan las manifestaciones externas y generan ese tipo de respuestas. Me encanta, Glorilla, que pongas un ejemplo del día a día, porque es que lo que viviste como mamá lo viven centenares de padres de Y es la familias hoy en día. angustia, Sí, Alejo, porque entonces no es el hijo ideal, entonces yo tenía los dos. Carolina, que nos tiraban tapete rojo en el colegio, ujú, tenía la beca de honor, y el otro, que me acuerdo que un día me dice con mucha tristeza la directora de ese colegio, es que todos los hijos no son iguales. Unos nacieron para brillar, para ser líderes, y yo la miré, yo le dije, ¿usted me está diciendo eso a mí? O sea, la niña que trabaja conmigo en mi casa es la líder de mi casa, no es que ella dice que hacer de almuerzo, es la líder de la cocina. ¿Cómo me va a claro. decir que no todos somos líderes? Entonces, digamos, yo dentro de la rebeldía, porque incluso en un like que hice con Carolina y Santiago hace como 20 días, decíamos que nosotros éramos una familia típica, irreverente, o sea, a mí las cosas que me decían tiene que ser así, que es que la aborrecencia, ¿cuál aborrecencia? Entonces volvemos a un ideal, el hijo sumiso, el que obedece, véale, hoy te pusieron un dedito, siempre te lo ponen a vos, el que obedece, Son el que tus celos obedece, que te tienen a mí dominado. nada. Entonces, Alejo, ¿cuáles son los hijos ideales? Claro, nosotros pensamos que el ideal es el que no nos dé brega. Claro, Entonces, ahora vaya y mire los papás que tienen niños que tienen dificultades de aprendizaje, que tienen niños que tienen dificultades de movilidad, que los tienen ahí claro, sentaditos, que no alcanzan a hablar y también sufren, porque es que unos sufren porque los hijos brincan, preguntan, dicen, cuestionan, y los otros porque los hijos no lo pueden hacer. Entonces, no podemos vivir de un ideal, no hay un ideal. Hay una forma de amar a las personas que tenemos, a nuestros hijos, hay una forma de amar a esos seres, a nuestra mamá. No era lo que esperabas, estás pegado de un ideal, pégate de la realidad. Eso es claro, lo que hay, eso es claro, lo que claro. hay. Y en el ejemplo que ponías muchas veces, la Ritalina es más para el sistema educativo que para los estudiantes. Realmente detrás de eso, yo creo que estos niños nacieron con un chip Total. distinto, un chip que les permite ir mucho más allá y mucho más velozmente que los sistemas educativos y por eso, bueno, si es que yo aprendo muy rápido, pierdo el foco y ya me dejo de enfocar, ya me dejo de ponerme atención en eso porque pues ya lo aprendí No varias le veces. Gracias. interesa, o sea, son muy inteligentes, Alejo. Así es, así es. Yo creo que, mira, con esto yo creo que nos das pie, Glorilla, para entender que en esa trampa de los ideales existen muchas cosas con las que sí nosotros tenemos que trabajar, contra la pereza, contra la mediocridad, contra Claro. el compromiso.
mismo, por supuesto generando motivación, inspiración, momentos de reflexión, de transformación, para que vayamos entendiendo que es verdad que tenemos todas esas potencialidades en nuestras manos y de que simplemente necesitamos en un momento determinado creernos eso que nosotros estamos visualizando como ideales, pero que van mucho más allá, porque si no, simplemente nos estamos llenando y acumulando conocimientos sin un propósito, sin un sentido, sin un ideal de vida, ahí sí, una estructura a la que nos estemos proyectando dentro de eso que hemos elegido en nuestra misión de vida. Hay un libro que me encanta que se llama Amar lo que es. Es que Ujú. yo llego y digo los libros y después como yo los leo y los voy poniendo en cualquier parte a veces, los desordeno. Se llama Amar lo que es, Sí, eh, de Byron Katie. Y ese libro es una forma de aceptar, o sea, yo te amo como eres, yo te amo en las condiciones que eres y tienes limitaciones, yo te amo y no te comparo ni con tu hermano, ni con tus compañeros, ni con nadie, porque es que entonces volvemos al ego, vivimos amando un ideal. Entonces, el marido ideal, cuando usted tiene un marido ideal, usted no está amando al que tiene ahí, claro, usted no está amando al que tiene ahí, usted está empezando a despreciar y usted está empezando a no valorar a la persona que tiene al lado porque hay un ideal de marido que nos vendieron en Disney. Esta semana una señora se reía mucho en consulta porque ella decía, no, y yo no le encontraba como con todo lo que ella me decía al esposo, cuál era el desacomodo de ella. Y yo le decía, ¿sabe usted qué le pasa? Me dijo que yo le dije, que es que usted seguramente se leyó la Romeo y Julieta. Lo que pasó con Romeo y Julieta es que ese romance no duró nada, duró un día, ¿cierto? Julieta no le tuvo que dar los calzoncillos a Romeo. Julieta no tuvo que ver a Romeo con las patas montadas en la mesa. Julieta no estuvo embarazada. Romeo no la vio echando cantaleta desgreñada por la mañana. Entonces hicieron todo un romance frente a Romeo y Julieta de una vía que es absolutamente irreal. Las princesas de Disney, todas esas princesitas de Disney, todas esas cositas, entonces todas esas cositas que nos generan ideales y que usted debería ser como tal y yo debería ser como tal. Entonces hay un cuerpo ideal, claro, la casa ideal, claro. a mí me da risa Alejo, estos días que sacaron un reel, que un hombre va a desayunar y le dicen, no desayune con tal cosa porque tan, entonces voltea, no, estas cosas, o sea, vení, nos van a enloquecer, o sea, a mí el tema de verdad opinar, ver tantas cosas que todo el mundo opina, ¿qué Sí. es lo ideal? Lo ideal es estar saludable. ¿Qué es lo ideal? Es estar en paz. Lo ideal es respetar al otro. Y lo ideal, Alejo, es dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, cuando estamos dando lo mejor de nosotros mismos, que es nuestra esencia divina, Es, realmente es cuando nosotros estamos cumpliendo claro. con lo que vinimos a hacer aquí. Es que esa noción de lo ideal es eso, ya lo dijiste en esa palabrita, la esencia, el sumum, lo más exquisito de esa semilla que germinó en nosotros, pero que ya venía con una estructura específica, un ADN específico, digamos, una misión específica que cumplir. Y por eso entonces vale la pena volver a encontrarnos con eso, porque si no empezamos a navegar en la incertidumbre en medio de un archipiélago que podría ser de certezas, pero que cuando uno se empieza a dar cuenta de que se rompen esas certezas porque nos pusieron dentro de unos marcos que no nos correspondían y que no hacían parte de nuestra esencia, empieza la discusión interior. Yo esto no lo soy y yo no acepto esto, yo de verdad no me veo haciendo lo que en verdad no fluye de mí como de una manera espontánea y natural. Entonces, cuando trato de emular, porque hay ideales de modelos que tomamos como eso a lo que deberíamos aproximarnos, pues evidentemente nos perdemos en el camino y hacemos que se empiecen a generar cosas mucho más complejas que van llevándonos a que en verdad nos alejemos de eso que nosotros queremos llegar algún día a tener como un objetivo logrado. A mí, yo siempre digo que las metas son eso que uno cumple, pero cuando son metas, hasta ahí llega. Alguien llegó a la meta, terminó la competencia. Pero en cambio, después de la meta, cuando en lugar de una meta vamos tras un propósito, ese propósito es el inicio de uno mayor y de otro mayor, y por eso el desafío constante que nos lleva a ser cada vez mejores, porque vamos puliendo ese diamante de mil caras que existe en nosotros, que es el carácter, acompañado de un temperamento, por supuesto,
con eso de que es que los arroyaves son así o los posadas son así, ¿no? Y eso me parece que vale mucho, mucho la pena que lo entendamos, porque de esa manera yo creo que vamos a ir avanzando con mucha más certeza y vamos a empezar realmente a vivir la vida con deseo, con determinación, con disciplina, con diversión, con muchas ganas de hacer lo que tenemos que hacer y no simplemente anclados a un rol, a un guión que nos fue dado, ojo, no que nosotros creamos ni en el que coparticipamos, sino nos fue dado y sigue instrucciones y punto. Ahí es donde en verdad perdemos esa capacidad de encontrarnos con la intuición que nos dice no más guiones. Alejo, es que estamos viviendo un proceso tan tremendo y que en este momento, por ejemplo, que estamos invadidos, eso me impresiona, de lo que nos venden ideas, de unos ideales. Entonces, hay unos ideales en los que nos estamos dejando convencer, muchas personas están tras ese ideal, de si usted tiene dinero, usted es feliz. Entonces, a usted le venden talleres de abundancia, le Ujú. venden talleres eh, para aprender a invertir y a usted ni siquiera le queda plata para invertir. Y empieza un montón de juegos de un ideal que yo estoy persiguiendo, que no me doy cuenta que de hecho en el taller que tuvimos juntos, eh, Alejo, Maravilla, qué maravilla, sí, una belleza. maravilla. En, en ese taller, mi Alejo Hermoso, que hablábamos de cuando yo definitivamente no tengo claro a qué vine aquí, cuando no tengo claro que vine aquí, todo lo que me dicen, yo me lo empiezo a creer. Entonces, ¿qué pasa? No he sanado la relación con mis papás, pero estoy haciendo un taller de abundancia y prosperidad. No tengo Eso amor es por mí mismo, pero estoy haciendo un taller de relaciones, cuando yo lo que debería hacer era empezar a trabajar el amor por mí para poder aprenderme a relacionar, cierto. empezar a tener herramientas como es de lo básico. ¿Qué es lo que hay que sanar? ¿Cuál es Ujú. el ideal en el que yo me quedé atrapado? Porque yo estoy de acuerdo en lo que mi hija dice, Caro, que pensar que hay un niño interior por allá que hay que sanar, que se quedó por allá atrapado, es pensar que hay algo que controla mi vida, que se me quedó en el pasado. Así es. Un niño que está triste. Sí. Pensar que es un adulto que le falta comprender. Cuando yo voy y de verdad hago esa comprensión, yo ya no tengo que ir a ninguna parte, porque es que ya comprendí que es que la mente está paseando en el pasado, tengo resentimiento, rencor, cójala del pescuezo y póngala aquí. O sea, venga para acá. Es que eso ya pasó. Muchas veces la gente me cuenta mis cosas, me hicieron, y yo le digo, venga, mi mamá me pegaba, ¿dónde está su mamá? Así, ¿dónde está su mamá? Ya me murió, yo creí que era que estaba aquí cascándola, porque usted pone drama cuando está hablando. Hoy hicimos ¿Sí? algo muy bonito en consulta con alguien que bueno, que perdió a su papá tempranamente en condiciones trágicas, lo asesinaron y que después además perdió un bebé y todas estas cosas. Y obviamente lleva a muchos sentimientos de frustración y de dolor, pero fue 20 años atrás, tal vez más. Y sin embargo, aún lo siguió cargando porque muchas veces seguimos, digamos, apegados a todo este tipo de situaciones y nos damos cuenta que podemos en un momento determinado cambiar esos guiones y pasar de los recursos humanos a los humanos con recursos. Entonces esos recursos que se le presentan a los humanos en ese momento implican yo puedo seguir haciendo un duelo eterno y nunca pasarlo, nunca trascenderlo, o al contrario, decido hacerle un homenaje a la vida y a partir de este momento yo vivo feliz porque lo tuve el tiempo que lo tuve y pude sentir esa sensación que tenía en un momento determinado. Entonces yo creo que basta ya de lamentaciones, basta ya de eso, yo creo que es un momento en que adaptarnos es aprender en el menor de los tiempos, en un mundo donde como nada es seguro, pues todo es posible, entonces Ajá. significa que si nosotros realmente nos adueñamos de esas posibilidades, realmente podemos ser no solamente artífices de nuestra propia existencia, sino poner nuestro grano de arena a este crecimiento eterno de nuestra humanidad. Yo creo que muchas de las cosas que estamos viviendo, Glorilla, por ejemplo, en un mundo político ideal,
eso que estamos viviendo tan complejo en nuestros países, que no es solo el nuestro, miren lo que acaba de pasar en Estados Unidos y está pasando en cualquier parte del mundo. En realidad no es solamente nuestra condición, obviamente como uno vive en esa situación, ve es su pequeño entorno como el desastre mayor, pero resulta que detrás de todo eso también hay la posibilidad de que nos adaptemos. A mí nunca se me olvidó esa frasecita que nos decían en pandemia. En pandemia muchos se dedicaron a llorar y otros a vender pañuelos. Entonces, Sí. yo creo que eso cambió por completo la manera de hacer las cosas y la manera de acercarnos a eso que identificamos como ideales, pero de otra manera que no nos, yo digo que no nos genere la prisión de nuestros pensamientos, porque cuando la cárcel de los pensamientos se hace presente, entonces obviamente lo mejor de nosotros no va a salir a flote y vamos a estar riñendo y vamos a tratar de estar destruyendo esos barrotes que nos impiden movernos con libertad, que yo siempre digo es el mayor don de los seres humanos. Por aquí hay un comentario que me gusta, de Moni Betancourt, que dice, de mi prima, esa es prima, tiene la fortuna de ser de mi familia, dice, sin frustraciones, porque también uno mismo no se ve ideal para el otro. A eso Les voy sí a que es cierto. contar una historia. Una vez un maestro estaba con un discípulo y el discípulo le dijo, maestro, ya el maestro estaba mayor, maestro, usted nunca deseó tener pareja. Usted todo lo que viajó, conoció, no le hubiera gustado tener una pareja. Y él dijo, sí, yo estaba buscando la mujer perfecta. Y tantas mujeres que conoció no la encontró. Y él dijo, sí, yo sí la conocí, yo sí la encontré. Lo que pasa es que ella estaba buscando el hombre perfecto. Qué maravilla eso, ¿no? Qué maravilla eso. Me encanta porque es que a veces miramos hacia afuera, pero no entendemos que hay un espejo que refleja también lo que somos y que muchas veces cuando vemos la sombra en el otro, lo único que estamos encontrando es nuestra propia sombra. Y es verdad que cuando asumimos esa posición crítica, esa posición de idealizar al otro, muchas veces eso no está mostrando otra cosa que nuestra propia miseria interior, todo eso de lo que adolecemos y todo eso que no contamos con ello en nuestro interior como una parte en la que nos podemos refugiar en un momento determinado porque constituye nuestra esencia. Y cuando esa esencia no es lo suficientemente sólida, cuando no hay aprendizajes mayores, cuando no hay cimientos absolutamente firmes, pues finalmente nos vamos a ir a pique y el edificio se derrumba. Y posiblemente es lo que nos está diciendo allí Tatiana, atrapados en la armadura de quien creemos ser y dejamos de ser realmente el potencial que vinimos a entregar. Cuando eso no pasa, cuando no entregamos lo que nos pertenece, pero de una manera, es decir, cuando no identificamos que nuestros dones y talentos que podemos de verdad compartir generosamente y no los damos, eso también es un robo. Robo no solamente es Sí. sustraer lo que no nos pertenece, sino no dar de lo que realmente nosotros tenemos como esencia. Hay un temita, Alejo, que hay mucho que cortar, que yo sé que podemos hablar de ese tema. Y es que como estamos haciendo una transición de época, ¿cierto? De proceso, estamos en toda la transición, entonces está muy de moda la queja de las mujeres, del hombre que entonces paga el 50-50. Hay hombres incluso que promueven, si no te paga las uñas, si no te paga el pelo, si no te paga el carro, si no te paga no sé qué. Y yo vuelvo y le pregunto a las mujeres, es que miren, el hombre que te pagaba todo, que te mantenía y te daba todo, era el que vos te comprometías a quedarte en la casa pariendo hijos. Entonces, justo las que les quieren que les paguen las uñas, que les paguen todo, que les... Sí, esas son las que no quieren hacer nada. Entonces yo digo, es que estamos como confundidos con la época, porque como por qué, yo te juro Alejo, y así, no soy ni machista ni feminista, pero yo a veces pienso, si yo fuera un hombre que trabajara como un berraco, que generara mis recursos, que tuviera mi empresa, como porque yo todas las viejas que conozco les tengo que pagar todo. O sea, eso es a cambio de qué, como de qué o como por qué. O sea, nos falta ahí un poquito el despertar de conciencia, porque en ese despertar de conciencia, Alejo, también nos damos cuenta que es que nos quedamos atrapados en el tema del instinto de la época de las cavernas, en que el macho salía a cazar
y la hembra se quedaba cuidando las crías y cuidando el fuego para que no se apagara. Y la hembra después se apareaba con el macho que traía la presa más grande, que en este caso es el que más plata tiene, Y no hay ¿cierto? a creer que es una cosa por allá del otro mundo, eso ocurre continuamente, continuamente. Sí, en los Enseguida yo animales cuento. eso pasa, ¿cierto? Entonces, Alejo, yo vuelvo y pregunto, estamos en ese ideal, y yo me hago una pregunta de pronto, porque en estos días alguien decía, no, es que como tiene una energía tan masculina, siente no merecer, yo sí merezco. Y decía, Alejo, yo amo mi energía masculina, y soy muy femenina, amo mi energía masculina, ¿por qué? Porque por mi energía masculina me paré de una enfermedad, por mi energía masculina me paré de una silla de ruedas, por mi energía masculina he sido capaz de hacer con mi vida lo que me dijeron que no podía hacer, ¿cierto? Cierto, Porque no cierto. esperaba, o sea, yo la amo, la valoro y ahora sé cómo equilibrarla para sentir que merezco. Sin embargo, yo digo, Alejo, mi mamá ha sido una mujer muy sabia, mamá mi coach. Mi mamá nos decía cuando éramos niñas, estudien para cuando crezcan no se tengan que quedar con un hombre por un plato de sopa, o si tienen un buen hombre, le puedan colaborar y salir juntos todos adelante. Cierto. Decía mi mamá, doña Sabia. Entonces yo hoy pienso, si yo tengo un hombre que me respeta, que me acompaña, que es cariñoso, que es afectuoso, que es leal con los acuerdos, que es un hombre que me genera alegría en mi vida, que estamos compartiendo, encima de eso, porque me tiene que mantener, o sea, que es en serio. Ah, te van a decir, ay, seguro no he encontrado a nadie que la mantenga. No, yo sí he encontrado de pronto a alguien que se ha ofrecido mantenerme, pero a cambio también me va a joder la vida. O empiezan a celarme, a cohibirme, y a mí no me gusta. Y es por eso que a veces los más machistas resultan ser los movimientos feministas. A mí una vez me ocurrió una cosa muy simpática. Estaba yo dictando un seminario en España, en Madrid, y de pronto, cuando salimos de, tal vez lo conté alguna vez en uno de estos lives, cuando salimos de la charla el primer día, yo ya iba para el hotel y una chica se ofreció a llevarme, oye Alejo, que te puedo llevar si tú quieres, ¿eh? Entonces yo, pues perfecto, encantado. Y yo me adelanté un poco, le abrí la puerta del coche, como dicen ellos, y entonces ella me dice, furiosa, oye, ¿qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? Y yo decía, ¿pero de qué me estará hablando esta mujer? No entendía. Yo, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, pero es que yo puedo abrirla sola. ¿Por qué lo haces tú por mí? Entonces yo me siento, me muero de la risa y le digo, no, no, estoy exaltando y de verdad admirando tu femenino y por eso me encanta atenderte y es una manera de decirte, tengo mis respetos hacia ti. Perfecto, eso se quedó así y dice, ah, qué interesante, nunca lo había visto así, ¿eh? Tremendo Pero cuando paisa. vuelvo como a los 2 meses, otra vez ocurre lo mismo. Yo salgo del hotel, ella se ofrece a llevarme y le dice que no vas a abrirme la puerta del coche. Por ejemplo, Alejo, yo puedo tener un masculino muy marcado, y más cuando uno entrega, está dando información y compartiendo, está en energía masculina, Claro, está dando. Sin embargo, yo me paro al pie de la puerta del carro para que mi esposo me abra la puerta. Yo no salgo corriendo a abrirla. Yo claro, espero que mi esposo me abra la puerta del carro, y si llegamos a un restaurante, nos vamos a sentar en la mesa, yo me paro al lado de la mesa para que me corra el taburete, porque claro, me gusta que me corra la silla, que me reciba el saco. Yo permito eso, yo permito eso. Lo que pasa es que yo no soy es una desvalida, porque claro. otra vez vuelvo y digo, entonces están de mal a los hombres, porque no saben si las mujeres están con ellos porque los aman o porque las Sí, mantienen. es verdad, es verdad. Y yo creo que ahí es donde llegamos a esas confusiones entre los ideales y los propósitos, ¿no? Alguien que te corre la silla te está diciendo, mira, te tengo tan profundo respeto y cariño que hago esto por ti para decirte me importas, ¿no? Y no te está confundiendo con la desvalida que estás mencionando, sino que por supuesto No, todo lo contrario, te está exaltando y está diciendo, mira, no desperdicies energía y que tienes una energía masculina. no, a mí me encanta. Gastarte Yo me conmigo siento, esta noche. me encanta que me abran la puerta del carro, me encanta y yo lo permito que lo haga y él lo sabe. Yo no salgo corriendo a correr la silla, yo me detengo y en eso saco mi femenino, porque es que me parece también súper importante sentirnos atendidas y sentirnos bien tratadas. Es que eso de verdad es lo que hemos valorado en un hombre, no que nos mantenga, Así ni es. tampoco es que yo esté diciendo hágale con el mantenido, porque no, es que tengamos propósitos juntos, sueños juntos, hagamos cosas juntos, sin pensar que hay un ideal de mujer o un ideal de hombre. No lo hay, no existe. Así Ese es. ideal no te permite ser Ay, feliz. Gloria,
Yo te tengo una pregunta que me parece muy importante y en tu experiencia yo creo que vale la pena porque la vives todos los días. Cuando encuentras esa confusión con los ideales, cuando nos sentimos frustrados por esos ideales que no hemos logrado, por lo menos hasta ahora, entonces, ¿qué decirle a esta gente? Porque muchas veces se derrumban, se caen, se mueve el territorio, se pierde el anclaje, se pierde el poder, se pierde la voluntad y el empoderamiento, la capacidad creativa y todos los etcéteras que queramos meter allí. Entonces, ¿cómo hacer que alguien que siente que se perdió en la búsqueda de sus ideales, volvemos a ponerlo entre comillas, qué decirle para que vuelva a recuperar su centro y avance con certeza? Lo primero, Alejo, es que nos demos cuenta que los ideales son una falacia. Es algo que cuando yo sé que es una cosa que es etérea, porque es que es un ideal, no existe, ¿Mm? no existe. Entonces, lo primero es aceptar que yo puedo ser feliz sin Sí, que eso sea como yo quería. así Yo puedo es. ser feliz a pesar que, yo puedo ser feliz aunque no, yo puedo ser feliz porque no estoy pegado a los ideales. Cuando yo me doy cuenta que no era como yo quería, tengo una gran oportunidad de empezar a crear una realidad yo, que no esté Claro. fundamentada en un ideal. Yo creo la realidad y tengo otra oportunidad maravillosa. Aceptar y mirar lo que la vida me está mostrando para aprovechar esos recursos que tengo ahí para crear una realidad que yo mismo voy a ser el dueño de esa realidad. Y en esa aceptación precisamente uno encuentra que empieza a encontrar la paz interior. ¿Por qué? Porque deja el pasado atrás. Empieza a encontrar el amor porque vive en presente y empieza a encontrar el futuro porque se mueve con libertad. Cuando tú en la charla de coherencia tenías esas personas que iban saliendo a la lectura y les colocabas en la orejita la cosa y mostraba el verde cuando de verdad era un signo de armonía y de, digamos, equilibrio, homeostasis interior, seguramente no estabas encontrando ni mucho menos a la mujer o al hombre perfecto, no. Estabas encontrando un momento de paz y armonía que obviamente quisiéramos repetir la mayor parte de las veces en el día, pero que no representa tampoco un ideal, sino que representa un estado en el que estamos y un estado significa un momento que no tiene que ser el mismo momento que se va a repetir después o que está repitiéndose ahora por algo del pasado. Es decir, que tenemos que aprender a apreciar los momentos, los instantes, porque siempre es un buen día para comenzar de nuevo, siempre hay un amanecer y siempre es un buen momento para agradecer a la vida por la existencia. Y soltar los ideales, Alejo. No hay una pareja ideal, no hay un hijo ideal, no hay una mamá ideal, no hay un jefe ideal. Eso de que podamos amar lo que es, nos reta a nosotros a sacar todo, absolutamente todo el poder que tenemos del amor interior, todo lo que hay. Yo esta semana atendí una chica, ya por acá vamos cerrando, en una relación con un hombre que ella dice, me decía, es maravilloso, solo tiene un problema. O sea, es súper lindo, respetuoso, es alegre, trabajador, solo tiene un problema, Gloria, y ella también trabaja, es una ejecutiva, solo tiene un problema, y yo qué, que me propuso que paguemos el 70-30. Entonces yo le dije, te puso el 70 vos, y dijo, no, él el 70 y yo el 30. Y yo, ¿cuál? No, es que, Gloria, es que dicen que, y yo le dije, es en serio, porque es que yo vuelvo y digo, y me pongo en el lugar de los hombres. Yo quisiera, si soy hombre, tengo mis recursos, a no ser que sea el tipo de hombre que le gusta darle todo a una mujer para mantenerla sometida, para que ella no pueda, y para decirle yo le doy todo, y ella se tenga que quedar callada porque le dan todo. Claro. O Y sea, ahí es donde no sé. tenemos que diferenciar entre la aceptación, el regalo, ese presente y la sumisión. Ojo con eso. Una cosa es, digamos que, aceptar esos regalos que la vida nos dio, pero otra cosa es volvernos sumisos ante los regalos que la vida nos da como un incentivo para crear un comportamiento específico. Glorilla, Alejo, una sí. preguntita, Alejillo. ¿Tú por qué piensas que la gente está tan confundida? Y más también, por ejemplo, en el tema de las mujeres, porque están tan confundidas pensando que el merecimiento es recibir cosas materiales. Precisamente por eso, porque nos hemos ido ligando de nuevo a confundir la vida por el cuerpo, la vida por el placer, la vida por el poder,
Cuando tenemos esas tres confusiones, entonces volvemos a anclarnos en nuestro cuerpo material denso y no entendemos que hay energías mucho más sutiles que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestras ideas e ideales, con nuestro contacto con el alma y con el espíritu. Cuando se empieza a entender que hay una octava superior de conciencia, es decir, cuando pasamos de lo denso, de lo duro, de la materia, a eso que es mucho más sutil, entonces esos patrones frecuenciales se tienen necesariamente que elevar. Y cuando nos vamos elevando en ese camino, ahí encontramos que nos está esperando un desarrollo de conciencia, ya no en el plano individual, sino en el plano colectivo, y eso nos engrandece tremendamente como raza humana. Yo creo que es ahí donde está la respuesta a todo eso que Se estamos alejó, diciendo. porque yo creo que sí merecemos. Pero Yo me por siento muy merecedora, me supuesto, siento merecedora de buen trato, de amor, de lealtad, de respeto, de cariño, de atención. Me siento súper merecedora. Porque entonces dicen, es que usted tiene un problema para no merecer. ¿Merecer qué? Porque entonces estamos poniendo, como estamos diciendo, el foco es el merecer un carro, que me pague las uñas, yo no me imagino a mí como me gusta ir a la peluquería pidiendo a toda hora para eso. ¿Sí o mira, no? hay una pregunta muy importante que yo quiero que tú resuelvas porque ya conozco tu respuesta en esto A que nos ver. están diciendo. Una más. ¿Qué pasa cuando una mujer es mantenida porque la situación económica para ella es confusa? Ejemplo, por una situación de desempleo. Ya yo más o menos intuyo tu respuesta. Entonces, ¿yo qué pienso? Cuando tú tienes una situación en la que es que no, una cosa es que no te preparaste para poder servir y trabajar y otra cosa es que estés pasando por un momento transitorio y seguramente si estás en una situación de desempleo es porque estás con tu pareja, ¿cierto? Y es igual, cuando yo estoy en una relación de pareja, una de las funciones de la relación es que nos apoyemos en el destino. Entonces, el destino es que tú te quedaste desempleado y yo voy a asumir cosas mientras tú consigues empleo. Y yo estoy desempleada, entonces sí es transitorio. Y si no, hay que hacer unos acuerdos, hay que mirar cómo puedo servir, qué voy a hacer. Yo no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo porque las mamás de nosotros estuvieron en la casa, sin embargo, las mamás de nosotros estuvieron en la casa y tal vez no tenían mucho sometidas, ¿Y por qué sometidas. están mantenidas también en un momento determinado? Simplemente porque no visualizamos que estos momentos de escasez podían llegar y no guardamos unas reservas. Es decir, no le echemos la culpa, no busquemos siempre un chivo expiatorio, busquemos entender porque a veces no asumimos nosotros nuestras propias responsabilidades. Evidentemente habrá momentos de complejidad porque salieron factores externos supremamente complejos que se nos salen de las manos, pero en la gran mayoría de las veces nosotros tenemos la posibilidad de ser precavidos y entender que hay momentos en que hay noches oscuras, pero hay promesas de amaneceres también, y yo creo que eso es lo que ya nos va despejando el camino. Lorilla, idealmente esta charla debería continuar, idealmente. Alejo, espere, yo digo una cosa que usted dijo una palabra ahí que me quedó picando. A ver, dice así. Mantenida, mantenida es la mujer que no entrega nada, es la mantenida la mujer que no hace nada, que no está, porque entonces si yo por ejemplo estoy en casa, tengo un hijo, dos hijos y tengo una empleada que me ayuda o dos empleadas que me están apoyando en el quehacer de la casa y yo estoy atenta a las cosas de los hijos y fue un acuerdo en la relación de pareja, porque también puede ser un acuerdo, tú no trabajas y te haces cargo de los niños, ¿cierto? Entonces, yo pienso que la mantenida a veces es como la mujer transitoria que llega, es vos qué le vas a dar, qué te va a sacar para después desaparecer de tu vida y después irse con el que le va a dar más. No estoy Ciertamente. hablando de las relaciones estables en que el hombre se hace cargo de la economía para que la mujer se quede en la casa atenta a los hijos. No estoy hablando de eso. Estoy Completo. hablando De de las que acuerdo. solamente están, es, como le decía yo una vez a mi esposo, que le toquen lo que sea menos el bolsillo, hijo de madre. Bueno, les cuento a todos que esto va a quedar subido en el Instagram, en nuestras redes. Por supuesto, Gloria queda allí también como colaboradora. Yo estoy muy feliz a este lado, siendo hoy el que invitó, Gracias, hay Alejito. una invitada tan especial además. Así que estoy muy contento porque me encanta que a veces turnemos esos puestos. Unas veces estamos de entrevistadores, otros de entrevistados
Y yo creo que ese equilibrio es una maravilla porque es entender que siempre hay algo por aprender y yo creo que esa actitud humilde de los aprendices, Glorilla, nos lleva a proyectarnos con mucho amor, con mucho entusiasmo y con muchas ganas, con esa chispita de la que nos hablaba Celia Cruz en su momento, con el azúcar. Así que muchas gracias, Glorilla, de verdad, por estar aquí, por permitirnos este espacio, porque hayamos podido compartir juntos estas experiencias, porque es una prolongación también de ese taller maravilloso que hicimos y que qué rico que Sí, podamos seguir compartiendo, ¿sí? así va a ser. Y ojo, que los ideales no le roben la capacidad de ser feliz y Eso, no le roben la capacidad de aceptar y de amar a las personas que tiene con usted, porque no hay nada ideal, nada. Todo es adecuado de acuerdo con lo que debemos aprender. eso es broche de oro ya, ¿no? Besote, me alejo. Un Dios te abrazote bendiga. gigante, Chao. feliz noche para todos, chao, chao.